Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos de su padre, reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequiel había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Ahora quiero pasar a Jeremías capítulo 15, verso 1. Si quieren, solo escuchen. Entonces Jehová me dijo: aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Y si te preguntan a dónde saldremos, le dirá que así ha dicho Jehová: el que a muerte, muerte; el que a espada, espada; el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestia de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar con el tema obstinación y rebeldía, una fórmula fatal. Creo que este es un tema importante para los que están en la iglesia y también para los que viven en total ignorancia de Dios en este mundo. Estoy convencido que no es el deseo de Dios que perdamos la oportunidad de alcanzar salvación. Como dice la Escritura, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. ¿Cuántos saben eso? Dios no quiere que a la gente se lo lleve el diablo. Dios quiere llevarse a la gente Él. Pero estoy convencido que hay mucha gente que vive un estilo de vida que parece que no toma en cuenta las cosas de Dios. Somos muy dados a dejarnos guiar por los deseos de nuestra carne. Es que a mí me gusta ser de esta manera. Es que a mí me gusta cuando me hacen esto responder de la otra manera. Es que a mí me gusta tal cosa. A mí me gusta consumir esto. A mí me gusta lo otro. He escuchado a gente que los médicos le prohíben, por ejemplo, la sal. Y tú los ves comiendo con mucha sal y tú le preguntas: ¿y por qué estás haciendo eso? Dicen: a mí me gusta. Y han asumido una filosofía que se engendró en el infierno, que dice
que si te gusta es bueno. Y eso es mentira. No todo lo que nos gusta es bueno. Hay cosas buenas que nos gustan y hay cosas buenas que no nos gustan. Pero a mí me convienen las cosas buenas. Y hay cosas malas que nos gustan y aun cuando nos gusten no nos convienen. Por esa razón, al meditar en esto, el Espíritu Santo trajo a mi mente esa realidad de que somos muy dados a dejarnos guiar por los deseos de nuestra carne. Y terminamos cometiendo errores que nos llevan al fracaso. Y creo, sin temor a equivocarme, que he recibido la instrucción de hablar de obstinación y rebeldía, una fórmula fatal para que nadie de los que me está escuchando viva de esa manera, en primer lugar. Y en segundo lugar, es mi oración que la palabra impacte positivamente a la gente para que si ha sentido el interés de vivir de esa manera, no lo haga nunca. Porque se están corriendo riesgos que pueden acabar con nuestro proyecto de vida y con la oportunidad de nosotros pasar a la eternidad con Dios. Creo que debo definir primeramente qué es obstinación y qué es rebeldía. Obstinación es el mantenimiento excesivo o el mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente equivocada sin tener en cuenta otra posibilidad. Obstinación es sinónimo de empecinamiento. ¿Han escuchado eso? Fulano está empecinado en tal cosa. Está obstinado con tal negocio o con tal actividad. Pastor, háblele a fulana que está obstinada con tal tipo de comportamiento. Y no hay nadie que le saque de eso. Obstinado es alguien que está excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente equivocada, y no tiene en cuenta otra posibilidad. No, es que yo cuando lo vea le digo 3 malas palabras. Pero mira que así no se resuelven las cosas. Tú puedes provocar un estado de violencia y uno sabe cómo comienzan los pleitos, pero no sabe cómo terminan. No, a mí no hay nadie que me hable, yo lo voy a hacer. Eso es un obstinado. La rebeldía, por su parte, es la acción de un rebelde. Es uno que se sale del orden establecido, de la regla, de lo correcto, de lo que debe ser. La rebeldía, si nos vamos al área del derecho, encontraremos que es el estado procesal del que no acude a la llamada del juez o no cumple las indicaciones de éste. Un rebelde, uno que se sale del orden. Un rebelde es el que no tempera un llamado. Un rebelde es el que rompe la regla y lo hace conscientemente. A partir de estas dos definiciones podemos decir que un obstinado es alguien que estando equivocado se mantiene firme en su posición y consecuentemente cae en un estado de rebeldía porque no hace caso a la autoridad y el orden. Generalmente el obstinado se convierte en rebelde o con mucha frecuencia. Y conociendo esos dos términos, entonces el llamado es de atención, porque si esas dos condiciones se manifiestan en una persona, pueblo o nación, definitivamente es una fórmula fatal. Si usted lo analiza a la luz de la historia de su vida o de alguien que usted conoce con esa conducta, va a darse cuenta que ha sido negativo. La obstinación y la rebeldía van a producir problemas a los individuos, a los pueblos, a las naciones. La obstinación y la rebeldía van a producir dolor.
va a producir muerte, sobre todo cuando la obstinación y la rebeldía, y aquí lo resalto y le pongo énfasis, cuando la obstinación y la rebeldía sobre todo es en contra de Dios y en contra de las leyes de Dios. Usted puede no entender mucho a Dios, pero no sea un obstinado o un rebelde frente a Dios. Usted puede tener sus razones para tener algún estilo o comportamiento, un estilo de vida, una forma de ser, pero por favor, no se convierta en un obstinado y un rebelde contra Dios, porque se paga muy caro ese tipo de comportamiento. El profeta Jeremías le tocó ejercer su ministerio en un tiempo muy difícil. Israel había pecado contra Dios y como consecuencia Dios había determinado castigarlo. Jeremías era la voz de Dios en ese tiempo. Era el profeta de Dios en ese tiempo. Era el hombre que llevaba el mensaje de parte de Dios. Literalmente, el ministerio profético que le tocó a Jeremías era un ministerio directo. Dios hablaba con Jeremías y Jeremías comunicaba lo que Dios le decía al rey y al pueblo. Ahí no había otra manera de Dios comunicarse. Y ese ministerio de Jeremías fue un ministerio difícil. Siendo muy joven fue llamado por Dios. Dicen algunos historiadores de la Biblia que debió tener cerca de 20 años. No necesariamente tenía los 20 años. Fue llamado a ese ministerio profético. De acuerdo a lo que dice el capítulo 16 del libro que lleva su nombre, parece que nunca Jeremías se casó. Vivió en la época que decayó el imperio asirio. Luego vino un pequeño tiempo de independencia para los judíos y luego cayeron en la dominación de Nabucodonosor y consecuentemente los babilonios que lo esclavizaron. Todo un periodo, un tránsito de 70 años de esclavitud por causa del pecado. En ese tiempo le tocó ministrar a Jeremías. Fuera más cómodo si uno como profeta de Dios, como instrumento de Dios, uno recibiera la asignación de llevarle buena noticia a la gente. Qué bonito fuera eso. Qué bonito fuera si siempre que Dios habla te da un mensaje bueno que la gente se va a poner contenta. Eso sería lindo, eso es lo más cómodo y lo más maravilloso, pero cuando te toca un ministerio profético, no siempre va a ser esa la misión. Y Jeremías tuvo la particularidad que su ministerio fue en un tiempo de obstinación y rebeldía de su nación. Fue en un tiempo que su nación y los reyes que la dirigieron estaban empeñados en violar la ley de Dios. Estaban enfocados en salirse del orden que Dios había establecido. Y como consecuencia, Dios determinó un castigo. Porque Dios es real, Dios está vivo y Dios castiga a sus hijos cuando se salen del orden. Yo sé que eso suena feo, pero es la realidad. Lo sorprendente para mucha gente es que en este momento de la historia Dios reaccionó, y los versos que leímos del capítulo 15 de Jeremías a mí me impactaron mucho. ¿Por qué? Porque Dios reaccionó de una manera que la gente no espera que Dios reaccione. El segundo mandamiento dice: no te hagas dioses ajenos, no hagas dioses conforme a tu pensamiento. Nosotros tenemos esa tendencia. Hacemos una idea de Dios, de cómo nosotros queremos que Dios sea, y no la creemos y después reclamamos. ¿Usted entendió eso? Nos hacemos una idea de Dios, la creemos
Y cuando Dios no funciona conforme a esa idea que nosotros nos fabricamos y que nosotros no hemos creído, entonces nos quejamos. ¿Por qué tú no funcionaste? Eso es como decirle: Dios, tú me tienes que dar una casa en tal barrio, en tal sitio, porque tú eres un Dios que da casa. Esa idea me la hice yo, me la creí. Y después, cuando pasan 5 o 10 años y no me dan la casa a sí mismo, ¿por qué tú no me diste la casa? Señor, pero tú eres injusto conmigo. Pero ven acá, esa idea te la inventaste tú. Esa idea de Dios te la inventaste tú. Entonces no te quejes con Dios por algo que fuiste tú el que te lo inventaste. Pero esa es la tendencia que tenemos muchas veces los seres humanos. Jeremías le tocó ministrar en este tiempo. Y es sorprendente cómo Dios reacciona rechazando cualquier posibilidad de mostrar misericordia o compasión por su pueblo. Eso nadie lo espera. En esa imagen que creamos nosotros de Dios, en esa figura que muchas veces no creemos de Dios, no contemplamos que Dios va a actuar de la manera que dice aquí la palabra que Dios le dijo a Jeremías. Claramente le dice: entonces Jehová me dijo, dice Jeremías, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Óyeme, qué terrible. Dios dice: ¿y por qué hizo referencia a Moisés y Samuel? Si usted conoce la historia bíblica, se va a dar cuenta que tanto Moisés como Samuel hicieron intercesiones en momentos muy difíciles. Samuel intercedió por Saúl, y Saúl era un caso perdido. Y Dios tuvo literalmente que decirle a Samuel: no me ruegues más por Saúl, yo lo he desechado, no tiene oportunidad. Porque Samuel le tenía cariño y afecto a Saúl, pero Saúl se había salido del radar de la misericordia, porque hay gente que agotan la oportunidad de misericordia. Y Moisés, yo creo que podemos levantarle como el monumento al intercesor por los cabezaduras. 40 años intercediendo por un grupo de cabezadura, continuamente. Y siempre recuerdo ese momento cuando Moisés le dice al Señor: mátame a mí, porque Dios estaba decidido a acabar con Israel por idólatra, por negativo, por falta de fe, por todos esos males que continuamente practicaban. Pero en este momento la cosa estaba bien fea. Y Dios le dice a Jeremías: aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, oye bien, dos poderosos intercesores, no estaría mi voluntad con este pueblo. Es decir, no lo perdono. Pudiera levantarse de la tumba Moisés y Samuel, pero no lo perdono, dice el Señor. Y dice más: échalos de mi presencia. Y si te preguntan ¿a dónde vamos a ir?, le dirás que así ha dicho Jehová: el que a muerte, muerte; al que a espada, espada; el que a hambre, hambre; y el que a cautiverio, cautiverio. Es decir, Dios lo está soltando en banda. ¿Usted ha pensado lo difícil que debe ser una gente que Dios dice: no me importa lo que pase con su vida, que se lo lleve el diablo? Si se lo dice un humano, usted dice: bueno, eso no tiene peso. Pero que se lo diga a Dios, que diga a Dios: no me importa lo que pase contigo, es algo fuerte. Y fue lo que el Señor le dice a su siervo, el profeta Jeremías, con respecto a su pueblo: no
lo quiero, échalo de mi presencia, no me interesa. El que a muerte, muerte, al que espada, espada, al que hambre, hambre, al que cautiverio, cautiverio. Y dice más, verso 3 del capítulo 15: y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perro para despedazar, y aves del cielo y bestia de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías. Dios, en términos concretos, está diciendo que su determinación a castigar a este pueblo es tan fuerte que no hay reversa, no hay oportunidad. Y ahí viene la pregunta: ¿es posible que Dios le cierre la puerta a alguna persona? ¿Es posible que un Dios de amor y de misericordia rechace en algún momento a sus hijos? Lamentablemente la respuesta sí, sí es posible. No debería uno llegar nunca a ese nivel, pero sí es posible. Muchos han llegado a ese nivel cuando son obstinados y se convierten en rebeldes. ¿Y por qué Dios hace algo como eso? ¿Por qué Dios llega a ese momento? Y es que Él no es amor y es misericordia. Dios llega a ese momento porque, número uno, abusamos de la misericordia y el amor de Dios. Hay gente que abusa de la misericordia. Se acostumbra a que Dios extienda su misericordia y le dé oportunidades. Yo he conocido mucha gente así, se acostumbra y una y otra vez, y a veces llegan a tal nivel de descaro que te dicen: yo sé que Dios me cuida, pero lo que están es de diablo, agotando la misericordia y actuando en contradicción a las leyes de Dios, pero saben que Dios los está cuidando. Saben que Dios los ha librado, saben que han hecho lo suficiente para merecerse la destrucción, saben que no han hecho nada para cambiar su manera de vivir, su manera de conducirse, saben porque saben que se merecen el juicio de Dios. Y si no han muerto es por la misericordia de Dios, pero siguen abusando, siguen una y otra vez insistiendo. La segunda razón de por qué es porque utilizamos esa consideración de Dios como licencia para pecar. Hay gente que en su necedad ha terminado creyendo de que esa misericordia y ese amor de Dios que lo ha protegido hasta el día de hoy es una licencia para que ellos sigan toda la vida actuando de esa manera. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a la gente: no te confundas con eso. La misericordia de Dios es algo indescriptible, que no podemos cuantificar. Yo no sé hasta dónde Dios va a tener misericordia de ti o de mí. Yo no tengo idea. La Biblia nos da un referente de que quienes hacen esto le dan 10 años de misericordia y los que hacen lo otro le dan 1 año de misericordia. La Biblia no dice eso. Es más, en una ocasión Dios dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y que a ti. Diciendo: nadie se meta con mi administración de la misericordia. Nadie tiene derecho, porque misericordia es un favor no merecido. Es algo que sale de Dios independientemente de si hay o no razón o motivo o mérito para recibirlo. Y por eso Dios dice: eso es mío y yo lo administro como yo quiero. Y yo no me canso de testificar que yo he visto tantas veces a Dios darle una dosis tan alta de misericordia a gente que yo se lo hubiera quitado hacía mucho tiempo. Pero Dios es así. Hay una alabanza que dice ese estribillo: es que Dios es así, es que nos quiere hasta el final, es que Dios es así, es su forma de ser. Yo no lo puedo entender,
Yo no puedo entender la misericordia, pero es así. Y mire, si Dios no fuera así, la mayoría de nosotros no estuviéramos aquí en esta hora, porque si nos hubiera juzgado por nuestras travesuras, por nuestros delitos y por nuestro pecado, hace tiempo que Satanás nos hubiera destruido, pero su misericordia nos alcanzó antes que fuera demasiado tarde. ¡Aleluya! En tercer lugar, porque Dios llega a este nivel, es porque asumimos una falsa justicia de Dios, cuando en la realidad Dios no es injusto y sus decisiones siempre están justificadas en razones inapelables. Cuando Dios toma esa determinación, no solamente le dice, los voy a castigar, y aunque vengan Moisés y Samuel a interceder, no le voy a hacer caso. Ustedes están mal y merecen castigo. Y Dios no dice, fue porque amanecí encaprichado hoy. Dios le dice por qué. La razón por la que estoy tomando esta decisión es por los pecados de Manasés. Y usted diría, pero si fue Manasés el que metió la pata, ¿por qué Dios lo castiga ahora ya que Manasés murió? No. Manasés era el símbolo de una conducta, de un proceder que estaba vigente en la nación. Manasés fue la figura que lo estableció, pero ellos seguían la conducta de Manasés. Y cuando usted analiza la historia bíblica, Manasés duró 55 años gobernando. A veces nos cansamos de un presidente por 4 años y ya estamos que no lo soportamos. Y usted sabe lo que uno por 55. Y si encima ese es malo, rebelde, abusador y tantas cosas, yo no me imagino. ¿Cuáles fueron los pecados de Manasés? Lo leímos. Manasés no obedeció a Dios. Manasés practicó costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó pequeños templos que sus padres habían destruido, templos que fueron hechos para imágenes de la diosa Astartés. Edificó altares para adorar a Baal. Siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Todo lo que brillaba en el cielo, él le hizo culto. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios. Oiga bien, en los patios del templo de Dios llevó idolatría a esos dioses falsos. No solamente hizo lo malo, sino que ofendió a Dios. Ofendió a Dios. Porque hay gente que no solamente actúan mal, sino que traen vergüenza y respeto y todo lo malo a Dios, a la casa de Dios y a lo que Dios representa. ¿Qué más hizo Manasés? Puso la imagen de la diosa Astarté en el templo de Dios. Practicó la hechicería y la brujería. Se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó. Mire, un Dios de amor y de misericordia, hacerlo enojar, hay que tener un talento de maldad muy grande. A la luz del texto bíblico, Dios tenía motivos sobrados para castigar a ese pueblo de la manera que lo determinó. Usted dice 70 años de castigo, 70 años de dispersión, 70 años de llevárselo para una tierra extraña, 70 años viviendo en las afueras de la capital del imperio babilónico, avergonzados, humillados, comiendo de la mendicidad, comiendo cuando a otros les sobraban para ver si se podían. 70 años trabajando, trabajos forzados, humillantes, denigrantes. Pero eso es consecuencia del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. Y lo voy a repetir porque la gente debe saber eso. A la gente se le olvida. El pecado tiene consecuencias.
Pero pastor, yo pensé que ya Dios se había modernizado un poco, porque las cosas dependen del cristal con que se miren. No, el pecado tiene consecuencias. Pero mire, pastor, que Dios tiene que entender que yo soy un adúltero porque mi esposa es una araña cacata. El pecado tiene consecuencias. Mire, pastor, que si a mí no me hubieran provocado, yo no peleo como yo peleé, porque yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, pero cuando me provocan me encuentran. El pecado tiene consecuencias. Eso debemos tenerlo claro. Inconversos y cristianos, el pecado tiene consecuencias. Nos va a doler. Cuando desobedecemos a Dios, nos va a doler. Vamos a sufrir. Y mi consejo es: reacciona antes que se te acabe la oportunidad. Te va a doler. Aunque te guste, te va a doler. Aunque te dio la oportunidad de mostrar quién tú eras, te va a doler. El pecado trae sus consecuencias. Dios tenía motivos sobrados para castigar a su pueblo. Y usted puede analizar la historia. Y la historia bíblica confirma, y la historia universal, que sufrieron mucho, mucho, mucho. Para muestra, después de ese sufrimiento, nunca más Israel ha sido idólatra. Mire, de ahí para atrás usted estudia la historia de Israel, y desde que estaban un chin bien empezaban a inventar. Siglos y siglos de idolatría, inventando. Desde que se sentían bien se inventaban, se dejaban seducir, que por los filisteos, que por lo que sé yo, que por la monita, siempre se dejaban seducir a la idolatría. Después de este castigo, hasta hoy, no ha habido necesidad de darle otra medicina de esa. Hay medicinas que nos marcan. Hay medicinas que nos marcan, que marcan un antes y un después. Y algunos sonríen acertando que están entendiendo. Pero déjenme decirles, yo he visto medicinas que Dios le tiene que dar a alguna gente que a mí me duele después ver la marca que le dejaron. Y si tú eres un obstinado y un rebelde, yo te digo en esta hora: no espere que la medicina que Dios te deje una marca indeleble sobre tu vida. Escapa antes. Cambia antes. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? ¿Qué es lo que queremos dejar en la mente y el corazón de ustedes finalmente? Número 1, advertir sobre las consecuencias fatales de la obstinación y rebeldía contra Dios. Salte de eso. Veía la historia de un gran empresario norteamericano que llegó a tener una fortuna de más de 40,000 millones de dólares. Y era amigo de un presidente, tenía conexiones en todas las esferas de poder de su nación y consecuentemente en el mundo. Pero por orgullo se hizo enemigo de ese presidente y le declaró la guerra. Y dice la historia que ese presidente le enseñó quién era el que tenía el poder. Y los consejeros le decían a ese empresario: tranquilízate, faltan menos de 3 años, espera que pase. No hagas eso que estás haciendo. Tú espera y después tú enfrenta a ese hombre. Después tú trata tus problemas con él. Pero el hombre dijo: no, yo lo voy a enfrentar. Y lamentablemente el presidente le enseñó quién era que tenía el poder. Y lo perdió todo por obstinado y rebelde. Lo único que tenía que hacer era esperar que ese hombre bajara de ahí. Cualquier deseo de lo que él quisiera hacer,
era cuestión de tiempo, una espera paciente, humillarse tranquilo y esperar, pero perdió todo por obstinado. Eso pasa cuando se enfrenta a un gobernante en el mundo, en la tierra, en la nación. Pero cuando usted lleva eso a un enfrentamiento con Dios, y en el caso de referencia, ahí solamente había que esperar que pasara el tiempo, pero con Dios hay un problema. Dios no suelta el mando. Él es el Dios sempiterno. Él es desde ayer, Él es hoy, Él es mañana y Él es siempre. Por tanto, con Dios no es cuestión de esperar, con Dios es cuestión de resolver la diferencia. Sé que mucha gente está en pecado, jugando con el pecado, jugando con las cosas de Dios y hasta burlándose del mensaje sin tomar en cuenta esta realidad. Y creo que es mi responsabilidad, y creo que es responsabilidad de la iglesia, de los predicadores del evangelio, de los cristianos en general, ayudar a la gente para que salgan de la ignorancia. Tenemos que preocuparnos por eso, porque hay gente que su destino está certificado. Si no hacen un cambio a tiempo, si no reaccionan a tiempo, van a terminar mal. Y uno no quiere quedarse de brazos cruzados frente a eso. Y es más, la iglesia, los siervos y siervas de Dios, tenemos el deber de advertir a los que se pierden, hablarle a la gente: deja tu obstinación. Dios no tiene que darnos todas las razones, y mire que nos da muchas. Dios no tiene que mirar las cosas como nosotros las vemos. Cada día que pasa yo me vuelvo más tolerante con la gente, imagínese con Dios. Y usted dirá: ¿y por qué, pastor? Porque cada día yo pienso más en las razones que puede tener fulano o fulana para hacer lo que hace, y lo que trato es de ayudarlo. Porque a veces nosotros queremos arreglar el mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. En mi primera juventud yo entendía que yo tenía el deber de arreglar el mundo y arreglar a todo el que pensara diferente a mí. A medida que van pasando los años, uno va entrando en otra etapa. Y uno va tratando no de arreglar el mundo, ya tú empiezas a arreglar un chin que está más cerca de ti. Porque te das cuenta que tu vida no alcanza para hacer tanto como querías o como tenías en tu mente. Por eso dicen la gente que los abuelos malcrían. ¿Han oído eso? Porque a veces abuelos que cuando fueron padres, cuando estaban atendiendo a sus hijos, eran rígidos, militarmente de tal forma, drástico en sus correcciones. Cuando son abuelos, eso es lo más deseado del mundo, lo más cariñoso del mundo, lo más atento del mundo. Y la gente que lo conoció dice: pero fulano nadie lo conoce, porque mira, ese nieto o esa nieta lo tiene de relajo. Ese hombre, esa mujer no se parece a quien era. ¿Usted sabe qué es lo que ha pasado? El efecto del tiempo y la madurez lo ha llevado a entender que quizás manejó las cosas de una manera equivocada y ya no actúa de la misma manera. Nosotros tenemos que llamar la atención al que está en error. No se puede vivir ignorando a Dios. No se puede interpretar la misericordia de Dios como incapacidad de Dios para responder con castigo a la rebeldía. No se puede vivir en ese sueño de muerte que Satanás nos ha hecho creer. Segunda de Pedro 3:9 dice unas palabras poderosas que creo oportuno citar. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza. Yo desde pequeño oigo que Cristo viene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Yo he oído que el juicio viene. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice el apóstol, pero el día del Señor vendrá. Ese día que Dios te va a pedir cuenta vendrá. Ese día donde tendrás que enfrentarte a la realidad del Dios Todopoderoso vendrá. Y aunque te haya pasado la vida negándolo, aunque te haya pasado la vida obstinado en tus propios pensamientos y en tus propias ideas, ese día te va a llegar. Y es el deber de nosotros advertirte, te va a llegar. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando no lo esté esperando, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, esa idea de un Dios que no reacciona es un error. Capítulo 7 de Génesis dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y llegó el día, inclusive da la fecha, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años predicó Noé? Más de 100, pero llegó el día. Llegó el día. Llegó el día. Y si tú te mantienes obstinado y rebelde y has sido beneficiado de la misericordia, no duerma de ese lado, porque va a llegar el día. Y es bueno que la gente lo sepa. No, yo no creo en Dios, a mí no me hablen de Dios. Los pastores son unos ladrones, la iglesia es un engaño. Está bien, di todo lo que tú quieras, pero el día vendrá. Mi consejo es, resuelve tu lío, toda tu duda, tu rebeldía, tu forma de manejarte, resuelve tu lío, a todo lo que tú quieras, pero tú estás corriendo un riesgo. Cada día que tú pasas sin estar preparado puede sorprenderte, porque el día del Señor vendrá. En segundo lugar, quiero decirle a todos los oyentes que la misericordia y el amor de Dios estarán fluyendo por un tiempo limitado, y después que termine ese tiempo seremos los únicos responsables de nuestros problemas por no aprovechar el llamado de Dios para nuestra vida. Nosotros no podemos culpar a Dios de que nos lleve el diablo, porque nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 2 de la segunda carta, verso 4, dice unas palabras que yo creo que hay que leérselas más a la gente y promoverlas mucho en este tiempo. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó al infierno y lo entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Y dice el verso 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sigue diciendo Pedro, verso 6, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso le pega a muchísima gente hoy. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En la historia de Jeremías, que fue la que utilizamos como base, el pueblo obstinado y rebelde no pudo obtener misericordia, sino que sufrieron los 70 años de esclavitud. Porque cuando la justicia de Dios interviene, anula la misericordia. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue la palabra para Saúl. Pero me llama la atención lo que dice el 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, un rebelde y un adivino, brujo, hechicero, es lo mismo delante de Dios. Y un obstinado es un idólatra delante de Dios. Por tanto, la gente debe reaccionar. Hermano, si tú sabes que lo que haces no está bien delante de Dios, corrige. No tiene que esperar que el pastor te amoneste, que un hermano en la iglesia te diga o haga, o que te pase una desgracia. Corrige. Yo le voy a testificar algo que creo que lo he testificado en otras oportunidades. Y me pasó comenzando la iglesia. Ustedes saben que las mujeres, muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres tienen una forma de manejar el tiempo diferente a los hombres. Y mi esposa es así. Formas diferentes de manejar el tiempo. Me quedó bonito, ¿verdad? Como yo quería llegar a una hora a la iglesia, yo me desesperaba. Me sentía mal. Nunca llegamos tarde después ni siquiera de comenzar el culto, pero yo quería llegar media hora antes para organizar cosas. Teníamos un solo vehículo. Y por alguna razón que yo no recuerdo, mi reacción a esa situación era conducir aceleradamente para que mi esposa sintiera que estoy molesto. ¡Ay, santo! Sí, porque uno lo santifica. El Señor sabe que yo quiero para su gloria. ¿Y cómo voy a estar en comunión si llego? Porque uno tiene sus argumentos cristianos. Y yo asumía esa conducta y yo creía que yo estaba correcto. Y una vez, en un momento de eso, no sé si iba por la Francisco Riches, a todo dar, porque todavía estábamos en el FIG. Literalmente yo escuché una voz: si tú tienes un accidente y matas a uno y te matas tú y se mata tu familia, ¿dónde vas a ir tú? Yo solté el acelerador y me aguanté. Yo sé que nunca mi esposa y yo hemos hablado de eso, pero yo me aguanté. Y después fui chan. Y llegué tranquilito a mi lugar. Y no hablé de nada, pero Dios trató conmigo. Me reprendió. Me reprendió. Y yo tuve que llorar mucho delante de la presencia del Señor, pidiéndole perdón por todas las veces que yo hice eso. Y el Señor me dio una solución. Como teníamos un solo vehículo, yo le dije: tú te quedas con el vehículo y yo me voy en taxi. Y fuimos felices. Pero a veces uno está obstinado y se convierte en un rebelde. Hermano, hermana, si tú estás obstinado y has caído en rebeldía frente a cualquier mandamiento de Dios, mi consejo en esta hora es: corrige. No espere lo último. No espere pagar una factura cara en tu vida. Si yo hubiera tenido un accidente por no hacer caso al consejo de Dios, me hubiera lamentado toda mi vida. Vamos a reaccionar. No esperemos que Dios nos suelte en banda. No espere que Dios se desentienda de ti. No esperes. Cambia eso.
No espere que se te rompa el matrimonio para cambiar tu carácter. No espere perder a la gente que tú amas para reaccionar y cambiar esa forma de ser. No espere que tus hijos te odien para corregir. No espere que se te vaya la gracia y el favor. No espere perderlo todo. Porque hay un límite. Y cuando llega ese límite, cuando llegue ese día, aunque llores como le pasó a Saúl, Dios no te va a ayudar. No espere eso. Hoy yo fui instruido por el Espíritu para hablar esto. Yo no sé la necesidad de los que están aquí o me están escuchando, pero muy claramente el Espíritu Santo ministró a mi espíritu: obstinación y rebeldía, dile que es una fórmula fatal. El consejo final para los amigos y hermanos es lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor nos bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.